jefe, no es el jefe de... Porque realmente yo a Carlos lo tengo más bien como maestro, yo soy un aprendiz, o sea, Carlos lleva un recorrido como docente, ahora hablo como docente, de muchos, 40 años, me dijiste el otro día. Y como artista, pues bueno, yo entiendo que toda la vida, de manera que yo no soy quien tampoco para arrogarme, ¿no?, esos galones de jefe, ni mucho menos. Más bien al contrario, yo aprendo de él a diario. Y no solo como maestro, docente, que también, y sus alumnos espero que algunos andan por aquí, también lo hagan, sino como maestro de la vida. O sea, estar con Carlos reunido, sí, puede ser esa la palabra, o junto a Carlos, tomando un vermú, es pura sabiduría, o sea, es abrirse y ser como una esponja y aprender constantemente de él. En cuanto al libro, pues bueno, tuve el honor de prorrogar el libro, porque él lo quiso así, no sé por qué me eligió a mí. También tuve el honor de leerlo 3 o 4 veces antes de que fuera editado. Leí esas galeradas, que no sé si ahora se puede llamar así, porque cuando algo es ya un archivo en un USB, pues ya no sé si es una galerada o qué es. Pero entonces ya me atrapó, aún sin ver del todo acabado el libro, es decir, sin ver sus ilustraciones, solo el texto, y sin ver sobre todo esta maquetación tan preciosísima, porque creo que hay que decirlo. El libro es además un libro muy bonito. Anda por aquí Tony Scriche, que fue quien lo maquetó, y la verdad es que creo que ha quedado un libro precioso. Como digo en el prólogo, el tema que trata el libro es un tema a la vez muy obvio, pero por otra parte muy complejo. En las escuelas, cuando somos pequeñitos, se nos enseña a leer, se nos enseña el alfabeto. A ver, empezar, tengo que remontarme un poco más atrás para entender de dónde viene este libro. Yo, finales de los 70, comienzo de los 80, estudié en la Escuela Politécnica de Diseño en Milán. Y recibí clases de un personaje muy particular que se llamaba Nino Di Salvatore. Pero esta escuela en Milán realmente no fue fundada allí, fue fundada en Novara, otra ciudad de Italia, en el 54. Cuando Di Salvatore funda esta escuela, él hace algo muy particular, y es que él retoma los principios de lo que es la enseñanza de la composición basado en lo que se hacía en la Bauhaus. Pero además adiciona otro estudio muy importante que fueron los fenómenos de la percepción de la Gestalt. Di Salvatore une estos dos mundos y crea una asignatura que se llama Ciencias de la Visión. Yo recibo esta información durante ese periodo y obviamente me voló los tapones, porque aprendí a ver, entendí la diferencia entre ver y observar, y entendí un poco descifrar ese código, sobre todo relacionado con la abstracción geométrica. Es particular porque fue una experiencia muy intensa, porque a todas estas Di Salvatore era sordo, entonces, pero hablaba. Y eso me marcó porque siempre me quedó esa idea de que un sordo me enseñó a ver. Estaba prohibido comer chicle porque no sabía si estabas hablándolo o no. Pero Di Salvatore me entrega este material, para mí fue una gran experiencia. Y por estas cosas de la vida, cuando regreso a Caracas, ya a comienzos de los 80, me veo involucrado en un proyecto educativo que fue el Instituto de Diseño de Caracas. Y por aquí tenemos algunos testigos de esa experiencia. Y yo me encargo de esa asignatura de Ciencias de la Visión. Quizás el problema con Di Salvatore fue que no dejó nada escrito. Toda esta información siempre fue como de tradición oral. Se echaba el cuento, pero no quedaba nada escrito. Cuando montamos el Instituto de Diseño de Caracas, yo me encargo de esta asignatura y por muchos años fue mi asignatura más importante. Pero siempre había el problema de qué bibliografía recomendarle a los chicos para que pudieran seguir el paso. Y no era fácil conseguirlo, un poco por lo que Antonio ya comentaba. Libros a veces un poco engorrosos o farragosos, que me encanta esta palabra que nosotros usamos, o incompletos, es decir, trataban una cosa, trataban otra, pero no había un texto que reuniera todo este tipo de información. Sin embargo, bueno, en la Caracas estoy 13 años, luego por cosas de la vida me cambio y para el 97-98 fundamos otra escuela
que fue el Centro de Diseño Digital. Sigo yo con esta asignatura, pero obviamente cambia la tecnología. Y ya pasando al terreno digital, pues hay un cambio notable, porque obviamente, digamos que esto permitía llevarlo a otro nivel, nos permitía experimentar con otros recursos, con otra cantidad de eso, pues de una herramienta que era mucho más poderosa, porque antes de esto todo esto era a mano, pintado, tirar líneas, era otra historia. Y bueno, esto fue así hasta el 2017. Claro, llego a España, tengo la gran suerte y fortuna de poder integrarme al equipo de SAT, y para rematar esa fortuna, pues sigo dando esta asignatura, que de hecho vuelve a ser Ciencias de la Visión. Claro, son 40 años, hoy, este año estoy cumpliendo 40 años, donde he estado impartiendo que te ves estupendo. impartiendo esta información. Entonces, claro, ha sido un proceso donde a través de notas, de ensayos, muchas correcciones, ya me sentía como en el momento de dejar algo, porque la dificultad sigue estando allí. Hay muy pocos textos, o por lo menos en español, que hablen de una manera concreta, pero que además conecten un tema con otro y vayan creciendo digamos que esa complejidad pasando de un tema a otro. Entonces, llegó Tony Scriche, que fue el diseñador de la maquetación del libro. Y bueno, total es que aprovechando la pandemia y todo esto, fue el momento idóneo como para poner todo esto en limpio, y finalmente surge el libro. El libro se iba a llamar Ciencias de la Visión, pero como sonaba así como más a un rollo oftalmológico, decidimos ponerle visual, que además tenía, digamos que esa amplitud de que suena igual en inglés o en español, y el libro se quedó visual. Este libro recopila fundamentos totalmente de lo que tiene que ver con la composición y de lo que tiene que ver con los fenómenos de la percepción visual. Por lo tanto, no es un libro que pretenda establecer tendencias o estilos. Es un libro, tal como señalaba Antonio, es un libro que tiene que ver con los fundamentos, es decir, con la gramática, con la ortografía del diseño. A partir de ese momento se puede hacer lo que se quiera, pero no puedo saltarme conocer las reglas, las leyes de la composición. Obviamente, yo no soy escritor, pero era una deuda pendiente dejar todo ese contenido, porque, como insisto en esto, no hay un texto que lo exponga de esa manera. Y quise hacerlo siempre de una manera muy inmediata, fácil, con un lenguaje sencillo, tan sencillo y tan directo que el libro se expande más allá del ámbito académico para pasar ya a lo que pudiera ser cualquier persona interesada en entender por qué vemos como vemos, para entender cómo funciona la percepción visual, con una cantidad de fenómenos que, si bien forman parte de nuestra vida cotidiana, no nos damos cuenta de que eso está allí. Entonces, claro, es un libro que, si bien para mí obviamente es indispensable para cualquier estudiante de diseño o de arte o de cualquier carrera que esté ligada al discurso creativo visual, también permite que cualquier persona curiosa por entender un poco más el código de la abstracción, pues pueda disfrutar lo que puede ser de repente ver una obra abstracta. Porque estamos hablando de, nosotros podemos tener experiencias, esto que están viendo acá es un arte figurativo, son rostros, vemos miradas, vemos cosas, pero no hay mayor complejidad en cuanto a lo que ya está expresado. Pero si vemos una obra abstracta, entramos en una relación mucho más compleja. Nos puede gustar mucho, pero no necesariamente entiendo por qué. Entonces, digamos que este libro me permite entender parte de ese código del por qué me gusta. Porque entiendo ahora las relaciones de peso óptico, entiendo ahora las relaciones de movimiento, de balance, las relaciones cromáticas, es decir, hay todo un discurso que está detrás de todo esto que ahora es accesible, pues, al público en general. Entonces, de allí un poco eso, pues, era ese deseo de dejar ese testimonio, de dejar un poco lo que pudiera ser, pues, el legado. Pero, para que se entienda un poco más, yo tengo aquí algunas imágenes que tienen de eso, pues, de cómo se comporta el formato, porque nosotros como
dentro de la cultura occidental manejamos información dentro del formato de una manera específica. Por ejemplo, nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y eso tiene un sentido, el cual se aplica en el momento en que estamos trabajando, componiendo, indistintamente en qué aspecto del diseño lo estemos haciendo. Por supuesto, el punto, pero no puse ejemplos del punto porque yo pienso que el punto es tan básico que cuando me imaginaba qué elemento pudiera poner, pensaba en la bandera de Japón. Punto rojo en el centro de la bandera, o sea, por favor, y significa un país, la identidad de un país. Pero para no hacerlo, por ejemplo, líneas. Cuando estamos hablando de líneas, algo tan sencillo como esto, ustedes conocen esta imagen, que es la Marina de Valencia. Esto es una marca realizada con 3 arcos de circunferencia, 3 líneas curvas. Si pasamos a otro tipo de temas, por ejemplo, punto y línea, estas son las cosas a nivel abstracto para comprender el código. Pero de repente podemos ver una aplicación en una marca. Escogí marcas porque quizás es a lo que más expuestos estamos. Para no entrar en el rollo de la maquetación o el diseño de póster o cosas más complejas, la marca es algo a lo que estamos expuestos constantemente. Entonces, puntos y líneas. Si seguimos, por ejemplo, hay un tema que es cóncavo y convexo, entender este rollo de las curvas y cómo pudiera ser entonces la aplicación sobre una marca, sobre elementos que representan esa concavidad o convexidad. Si seguimos en esa línea, figura y fondo, que es un tema muy particular, porque figura y fondo es algo que en la vida cotidiana no vemos de manera inmediata. Para nosotros está claramente definido qué es figura y qué es fondo. No hay manera de que tú seas fondo del resto de la gente. Siempre vas a ser figura. Pero en el mundo de la abstracción gráfica sí. Y yo puedo crear, digamos que esa condición donde se alterna lo que es figura pasa a ser fondo y lo que es fondo pasa a ser figura. Es un fenómeno de la Gestalt, es un fenómeno muy interesante aplicado al diseño gráfico, y de repente lo podemos ver en este ejemplo. Entonces, podemos ver las dos siluetas de estas dos personas, pero también podemos ver el continuo. Entonces, ahí hay una aplicación directa de cómo se aplica figura y fondo. Si seguimos en por ejemplo, ambigüedad. Es una condición muy particular porque tiene que ver con esa capacidad de algunos elementos de generar más de un contenido, es decir, que puede ser interpretado más de una forma. Y yo me imagino que en algún momento, cuando este logo lo diseñó Vasarely, cuando le dijeron a Vasarely, quiero que me hagas la marca de Renault, a Renault le dijeron, queremos una marca que sugiera lo imposible, hacemos cualquier cosa. Una figura ambigua no puede ser más idónea para eso. Una imposibilidad, una figura que a lo mejor físicamente no es factible, pero que en el plano de lo gráfico sí está. Y aquí lo que está aplicándose es un concepto básico de ambigüedad a lo que es. Sube la voz un poquito, por favor. Siguiendo con esto, pero fíjense, quise mostrar esto para que vean un poco la aplicación ya desde el punto de vista académico, pero volvemos a la aplicación en la vida real. Me llama la atención porque el logo de Carrefour lo tenemos metido hasta acá, pero no todo el mundo ha visto la C. Ven como el gancho azul, pero no se ve la C. El recorrido virtual que se genera, que es realmente la marca. La marca es el espacio negativo, no es el rojo que el azul. Y eso tiene que ver con esa capacidad de determinar o de conformar lo que significa el espacio negativo, es decir, la virtualidad. Si seguimos en esa onda, por ejemplo, transparencia, que también es algo que es muy común en nosotros, es decir, la transparencia es algo que nos rodea en todos los ámbitos, bien sea física o perceptiva. Una transparencia física es aquella donde puedo ver y pasar a través de un objeto, y una perceptiva es aquella donde puedo pasar, ver pero no pasar. Entonces tiene que ver con qué tan translúcido es, en fin. Bueno, y esta marca que también es sumamente cercana a nosotros, como es el logo de May, pues está resuelto con transparencias. Si seguimos, con este libro a mí me ha tocado inclusive retomar siempre ciertas definiciones. Por ejemplo, de la perspectiva hay muchísimas definiciones. Se ha hecho mucho trabajo en este sentido. Yo lo he llevado a un término muy sencillo. La perspectiva no es sino rotación en el espacio.
Mientras las cosas mantengan un ángulo frontal a nosotros, no vamos a percibir nunca la perspectiva. Cuando se rotan, es cuando empezamos a notar el efecto. La perspectiva es un fenómeno totalmente perceptivo, no es físico. Y tiene que ver con eso, con la simple rotación. Para un arquitecto, obviamente, esto es mucho más complejo, pero aplicado a la gráfica puede ser tan sencillo como cosas de este tipo. Distorsión óptica, que además es algo que está muy ligado al arte cinético, al pop art. Venezuela obviamente es un gran exponente del arte cinético, grandes maestros del cinetismo son venezolanos, por nombrar a dos, me quedo con Carlos Cruz Diez y Soto, y Jesús Soto, y cómo de repente se pueden generar marcas a partir de esta alteración, es decir, la distorsión óptica tiene que ver con esa capacidad de alterar perceptivamente lo que geométricamente es correcto. Y eso nos lleva a un terreno interesante, y es que el diseño gráfico está lleno de algo que llamamos correcciones ópticas. Entonces, yo puedo inclusive alterar esa geometría para que finalmente perceptivamente se vea de manera correcta. Si seguimos en esto, esto les va a encantar, porque este tema se llama unidad singular. Y es cuando logramos como crear un momento único y particular que se destaca. Y tenemos aquí de nuevo porque obviamente este triángulo rompe con el discurso tipográfico en el sentido de que no es la que corresponde a esa familia, pero ese tratamiento que se sigue leyendo como A la convierte en esa unidad singular, tanto por color como por estructura. Entonces, una aplicación evidente de lo que significa la unidad singular. Ya hay cosas acá como, esto se llama espacio negativo, que tiene que ver con aspectos muy ligados al cerramiento, es decir, cómo aprovechar al máximo la organización del espacio. Y por último, el libro termina con algo que llamamos sección áurea, que es un sistema perfecto de la naturaleza. De hecho, yo creo que el universo está hecho en sección áurea. Nosotros, de hecho, somos parte de ese esquema. Si se miden el antebrazo con la palma extendida, va a coincidir. Entonces, no somos proporcionales entre nosotros, pero cada uno de ustedes es proporcional a sí mismo. Entonces, y una aplicación, por ejemplo, de esta marca es algo que por lo menos los fans de esta marca agradecemos que se haya hecho con sección áurea. Todo está basado en círculos que parten de la secuencia Fibonacci. Y como cada uno de estos círculos fue conformando la manzanita. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Entender ese código, entender esa relación y cómo yo puedo después trasladarlo a cualquier ámbito del diseño. Pero lo que no puedo dejar de entender la importancia es de manejarlo, de comprenderlo. Porque es querer escribir un libro sin tener nociones de gramática o de ortografía. Ya hasta allí van las cosas. No sé si tengan alguna pregunta o si tienen alguna duda. No todos a la vez. Por favor. Mira, a mí me parece interesantísimo lo que tú estás diciendo, porque es, digamos que gracias a que escribes tú ese libro uno puede aprender, ¿entiendes? Porque a veces uno ve un cuadro y el cuadro uno siente algo, susto o belleza o paz o alegría o cualquier sentimiento, ¿entiendes? Pero dentro de ese cuadro hay 40.000 otras cosas que hizo que ese cuadro fuera tan mágico para crear algo en un ser humano. Entonces me parece interesantísimo que... Claro. De hecho, cuando comentaba esto de los libros que se han escrito, hay un libro que es casi que obligatorio para los diseñadores que se llama Punto y Línea sobre el plano, de Kandinsky. Pero no es un libro fácil, y para citar algunas de las frases de Kandinsky, él habla, por ejemplo, del dramatismo lírico de la línea. O sea, hasta ahí llegamos. Yo puedo entender ahora qué quería decir, pero después de 40 años. O sea, los chicos, les suelto el dramatismo lírico de la línea y se me quedan allí. Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacerlo accesible? ¿Cómo hacerlo inmediato? ¿Cómo hacerlo comprensible? Entonces, por eso es que trasciende el aula, trasciende la academia, porque sirve un poco para lo que comentaba Antonio, es crear esa cultura visual tan importante
cuando tomamos en cuenta que más del 80% de nuestra percepción de la realidad es a través del sentido de la vista. Lo que pasa es que el arte no solamente es mirar, es admirar, es entender. Y hace eso que engloba muchas cosas que no todo el mundo maneja. Pero sí. Tú personalmente, al empezar a componer, ya sea un cuadro o algún diseño que sea, ¿qué tanto te guías de tu perspectiva en tu día a día en la calle y qué tanto te guías de este tipo de información que ya tienes más estructurada, más informada de tu carrera? ¿Y dónde encuentras el balance entre la perspectiva del día a día y algo que te inspira, ya sea un árbol, y seguir las guías que ya tienes en tu mente de cómo funciona lo que es, no sé si me explico, pero tú personalmente, ¿cómo encuentras el centro entre usar este tipo de guía y dejar tu propia perspectiva guiarte al cuadro y a esta creación o a lo que sea? Claro. Interesante, porque el diseñador tiene un objetivo fundamental y es traducir la necesidad de un tercero en una imagen. Por lo tanto, aquí hay una clara diferencia entre el artista y el diseñador. El diseñador no tiene estilo, porque indistintamente de lo que le guste o no, él va a tener lo que llamamos un briefing, que le está dando la pauta de lo que el cliente necesita. Nuestra habilidad consiste en poder traducirla a través de una imagen. Entonces el discurso creativo desde el punto de vista del diseño está un poco entubado, porque no me puedo ir por la tangente, porque no es eso lo que me están pidiendo. Me están pidiendo resolver un problema específico de comunicación, sea una marca, sea lo que, no importa la pieza gráfica que se esté desarrollando. Hay una línea que es muy borrosa, muy fina, entre el arte y el diseño, donde yo puedo trasladar todos estos conocimientos. También al arte. Yo soy bipolar. Entonces, si estoy pensando en el diseño, voy por la línea de lo que debe ser. Pero cuando estoy pensando en el arte, no. Entonces allí fluye un poco más en lo que me sale, es más intuitivo. Siempre habrá algo, porque eso forma parte ya del ADN, yo creo que de cada uno de nosotros. Entonces, inevitablemente, lo pienses o no, ya eso es como instintivo, ya sale, es como respirar, está allí. No pienso cómo respirar, pero respiro. Entonces, de alguna forma va a estar presente siempre. Pero no hago un checklist de cumplo con esto otro, que sería quizás el escenario, si estoy hablando de un proyecto ya de diseño específico para un tercero, que al final se divide en dos grandes grupos. O yo ofrezco un servicio o yo ofrezco un producto. Y es infinito, pero o es producto o es servicio. Entonces siempre voy a estar como pendiente. A mí me encanta el ejemplo del cliente que tiene una fábrica de pañales, pero yo soy gótico. No puedo hacer los pañales negros con pinchos porque no hay niño que se los ponga. Pero, me explico, o sea que por gótico que sea, serán rosaditos con flores, porque si no, no hay mamá que ponga esos pañales. En lo personal, veo cada cuadro, ¿no? Los ojos y la mirada, te enfocas muchísimo en eso. Sí. ¿Por qué? No sé. Claro, eso, al final los ojos, es que la frase está tan trillada, ¿no? Que son los espejos del alma, pero obviamente hay una conexión, y lo que me gusta es que el cuadro cada uno te tiene mire, crear esa relación donde el cuadro te está mirando. Muy pocas veces cambio el ángulo de observación del personaje, pero normalmente trato de que te mire, que siempre te esté mirando, porque establece un vínculo. Claro, si bien no tiene que ver con el libro, pero por ejemplo, esta chica que está allí. Esta es prácticamente más triste, ella es más, está como esperando algo y ella ya sabe lo que quiere. Bueno, pero eso es lo bonito del arte. Ajá, De hecho, esa es claro, mi percepción, pero te pregunto, ¿te enfocas? O sea, en la mirada le pongo un acento. exacto. En la mirada pongo un acento porque es algo que me parece importante dentro del código de la interacción entre el espectador y la obra.
Y me parece que a través de la mirada se establece ese vínculo. Entonces, claro, sí, eso está allí y hay, como te digo, un énfasis, pero hay historias. Porque, por ejemplo, esta chica que tiene como el grafito en la mano, lo que te está pidiendo es que te quedes tranquilo porque ella te va a dibujar. Entonces, pero esa es otra historia. Yo pienso igual que Picasso un poco, tenía una frase importante entre muchas, y era que si él tuviera que explicar sus obras, sería escritor. Entonces, yo pienso que un poco eso. El artista crea dependiendo del estado anímico, dependiendo de lo que tenga. Hay veces que sí establece como una línea y una serie. Voy a hacer retratos de figuras descompuestas y hago una serie de eso y de repente ya pasa porque quiero hacer reinas o porque quiero hacer santas. Entonces hay como líneas, se agota de repente y ya va a otra cosa. De hecho, si ven lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada. Ya ni siquiera miran, o miran de otra manera. Pero sí, hay un énfasis en la mirada. Porque además, cuando está la pintura, y yo pienso que eso le pasa a todos los artistas, hay una interacción mientras la haces, donde te apartas, la ves, qué te pide, qué no te pide, y ahí se establece otra vez como ese vínculo donde, ok, necesita algo más, o ya, hasta aquí llegó, la siguiente. Y otra cosa que también pasa, que creo que es muy común, y es que una vez que terminas una obra, ya no te interesa tanto la siguiente. Y allí va un poco ese plan. O bueno, o yo tengo esa sensación, porque además pensando un poco en esta condición donde tengo más pasado que futuro, no me puedo permitir como divagar. Entonces, digamos que el proceso creativo, y esto es algo que va, y siempre se lo dirijo a mis estudiantes, yo creo que el proceso creativo, no importa en qué dirección se lleve, necesita 3 factores. Debe haber, obviamente, talento. Un mínimo de talento debe estar, un mínimo de necesidad, un mínimo de espíritu para poder realmente entrar en esto. Pero tiene que haber disciplina y tiene que haber constancia. Porque sin eso puedo tener mucho talento y no voy a llegar absolutamente a nada. Porque el proceso creativo tiene que ver con cómo una cosa te lleva a la otra. Entonces, si te paras el proceso creativo. Es decir, eso otra vez por citar a Picasso, que la inspiración existe, pero te tienes que conseguir trabajando, es totalmente cierta. Porque mientras duermo o estoy en el bar, eso se me olvida, ya no recuerdo qué fue lo que se me ocurrió. Pero trabajando, sí. Entonces de repente descubres algo, esto te gustó, sigues por esa línea, y así vas, se agota, empiezas otra cosa. Pero yo creo que el placer del artista tiene que ver con el hecho de hacer, de no parar. O por lo menos esa es mi percepción del arte. ¿Podemos aplaudir? Sí. Por permitirnos usar este maravilloso espacio. Agradecerle a Antonio por acompañarme, a todo el grupo de SAT que también está acá acompañándome y por supuesto a todos ustedes por compartir este momento. Muchas gracias.